Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al viernes, con lo cual, bienvenidos a la gastronomía con el gran Pietro. Mientras fijo de lo que vamos a estar hablando, a pedido del público, alguien había pedido que hablemos de pescados y mariscos, así que el gran Pietro, que ahí se está conectando, es que me va a hablar y entenderé, como todos los viernes. ¿Cómo Conectado. va? Impecable, impecable. ¿Cómo ¿Cómo andás, estás? Pietro? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, bien. Muchas gracias. Una mañana de cocina. ¿Ah, sí? ¿Estuviste cocinando? Sí, tuve, porque siempre grabo mis videos y eso lleva tiempo. Sí. Entonces hoy la gente, mucho cree que va, a ver, no sé, no sé, me lleva tiempo. Sí, lleva siempre mucho más tiempo de lo que tarda en verse, ¿viste? Sí, pero bueno, obviamente, uno hace un video de 2 minutos, son 3, 4 horas de trabajo. Totalmente, Pero pero bueno, bueno, lo hago con gusto, me divierte y además es parte del trabajo, eso hay que claro que hacerlo. Hoy sí. en día es imprescindible hacerlo. Va, Bueno, creo. hoy más que nunca, muchos restaurantes, muchos bares empezaron hasta incluso a incursionar ellos, ¿no? Han cambiado la estrategia en sus redes. Bueno, lo que tuvieron el reflejo, sí, eh, además un reflejo oportuno, porque Claro. el cambio de estrategia, y me refiero a usar más las redes sociales, a utilizarla como método para promover los servicios que tienen, me refiero a la comida que pueden generar, a la clase de Dar cocina, consejos. consejos, charlas, bueno, en fin, toda una nueva manera de proponer la propuesta de cada uno. Y la verdad que, bueno, es interesante. Me parece que esto genera dentro de lo que es la comunicación en general y la gastronómica en particular un esquema que después seguramente queda, o por lo menos una parte de este esquema va a quedar Y sí, seguramente. y sí, después habrá que hacerlos, ¿no? El análisis ya con un poco más de tiempo o alejado en el tiempo, a ver qué funcionó, qué no, qué cosas se mantienen. Hay muchas cosas que vos mismo decías, que ahora por ahí el restaurante manda cosas para que vos lo termines en tu casa, ¿no? Como que tenga vos interacción con lo que vas a comer. Y por ahí eso se mantiene, por ahí es algo, No, no, eso este, para mí, Guido, para mí eso queda. No sé, pensemos en algo parecido en un punto, pensemos en el fútbol. El fútbol, desde que existe la posibilidad del pay-per-view, o sea, en lugar de ir a la cancha, sí, mirar el partido desde tu casa, y a la cancha va menos gente. claro. Porque, a ver, no te tenés que mover de tu casa, tenés la posibilidad, bueno, tenés no sé, una serie de cantidad de opciones para lo mirar más de cerca, lo mirar más, qué sé yo. Es más Es un barata la servicio, cerveza, estás sentado en tu living, nadie te molesta, nadie te da. Y con el restaurante, si bien es cierto que la situación es un poco distinta, porque no tenés 1000 personas alrededor tuyo, no, o sea, estás claro. en un lugar cerrado, que muchas veces es un lugar agradable, etcétera, etcétera, pero seguramente muchas personas lo que van a hacer es, van a seguir yendo, por supuesto, al restaurante, pero muchas veces van a decir, va, hoy me quedo en mi casa, voy a pedir la comida en tal lugar, la hicieron bien, la hacen bien, ¿por qué no? O sea, Sí, tenemos yo creo otros que va a amigos. haber dos públicos, ¿no? El que le gusta ir al restaurante, ¿no? Y el que por ahí invita a comer a su casa. Pedimos en tal restaurante que te viene al vacío, no sé qué, lo terminaste de hacer en tu Exactamente. casa, lo armaste y listo. Eso seguramente va a quedar. Así Muy que bueno. bien. Pietro, recordábamos que a pedido del público, viste cómo son las cosas, alguien había sugerido hablar de pescados y mariscos, y lo primero que te voy a preguntar es cómo te fue con tu experiencia de mariscos el fin de semana pasado. Muy bien, Ah, bueno, bien, menos muy bien, mal. muy bien. Armé una cazuela muy Vi unos simple, langostinos por ahí. langostinos, una cazuela muy, muy simple, una receta que yo eh, había probado en un viaje a España. Ujú. Eh, Acá obviamente me falta más, obviamente no, acá me faltaba un ingrediente
que es una pasta de pimientos que ellos tienen, que acá no, entonces bueno, quise hacerla yo en el sentido que tomé extracto de tomate, le agregué pimentón, hasta que tomara, digamos, el sabor Pasta. del pimentón, pero que tuviera la consistencia del extracto de tomate. Y nada, es muy simple, tenés que ahí rehogar unas cebollas, un poco de ajo, no tanto, agregar las papas, después este concentrado y finalmente agregas caldo de pescado. Y tenés que dejar cocinar las papas. Cuando las papas están prácticamente listas, se agregan los langostinos. Pues los langostinos es un toque, ¿o no? Langostinos son 2 minutos, Claro. pero dos, ¿eh? Sí, sí. No, 4, 5, 6, dos. Si uno quiere realmente saborear el verdadero, esa cosa delicadísima, muy tierna, suave que tiene el langostino, 2 minutos, no O más. sea, sí, sí, sí. Sobre todo si hablamos de un langostino, una cola de langostino. Langostino entero, un poquitín, un poco más porque tiene el caparazón, porque tiene un poco más de estructura alrededor de la Claro. pulpa de la carne, entonces se necesita 1 minuto más, 2 minutos más, pero la verdad que es una cocción muy, muy corta. De esto después vamos a hablar en el transcurso, seguramente vamos a hablar de esto en el transcurso de la charla. Muy bien, le mandamos saludo a Guido Valeri, que ahí se conectó. Un abrazo grande. Y a todos los que están acá presentes escuchando al gran Pietro. Bueno, comenzamos la clase de pescados y mariscos. En realidad, yo primero quiero hablar del vínculo que tengo yo con este alimento. Para que quizás se entienda mejor por qué me gusta tanto, por qué estoy tanto a favor. El motivo es muy simple. Mi padre, la cosa de la casa, después finalmente de la Sí, familia, te marcan a fuego, en este caso positivamente. Mi padre comía prácticamente pescado, no comía prácticamente otra cosa. Porque mi padre era originario de una pequeña isla, claro. entre Córcega y Cerdeña. Ellos siempre fueron acostumbrados a comer pescado. Y mi padre me contaba que la primera vez que vio la carne en su vida, él tenía creo 16 o 17 años. Mira, Carne vacuna, ¿eh? claro. Siempre comían pulpo, pescado, pescado, pulpo, pulpo, pescado, pescado, pulpo. De hecho, a mi padre no le gustaba el pulpo porque comió tanto pulpo que no lo podía ver. No. Entonces, en mi casa siempre tuvimos como un maestro, una persona que realmente le tenía mucho respeto a este alimento Claro. y nos enseñó, tanto a mí como a mi hermano, realmente a tratarlo como corresponde. O sea, no sé, por ejemplo, yo a veces veo en los restaurantes, en los restaurantes veo que no se limpia bien el pescado. Claro. ¿A qué me refiero? Que, no sé, si te presentan un pescado entero, te lo presentan con las aletas, o sea, no. Eso no puede pasar. No, eso no pasa. Sí, no Pero debería pasar. en mi casa no podía pasar eso. Entonces, no sé, mi padre insistía mucho que había que cortarle bien todas las aletas, que había que limpiarlo bien, que había que recortar la cola, que había que sacar las bravas, en fin, todo lo que el pescado tenía que estar en perfecta condición. Y él, por ejemplo, comía pescado entero, no comía filete de pescado. Eran siempre pescados así de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros enteros, como si fueran, no sé, besugo, Sí, tipo de pescado, pequeñas chernias, etcétera. Y nos enseñó a cocinarlo de la manera más sencilla posible. Sal, aceite y vino blanco. Stop. Al horno. Stop. qué bien. Sal, No, aceite de oliva. aceite de oliva, obviamente, y vino blanco. Punto. Stop. No había otra cosa. Entonces, porque es una forma de cocinar el pescado que te permite realmente degustar la carne del pescado en su esencia prácticamente más íntima. Después Claro. hay otro plato que en Italia se llama l'acqua pazza, donde se cocina el pescado con agua de mar y nada más. Ni siquiera tiene Agua de mar. aceite, agua de mar. O sea, se toma el agua de mar, se pone en una olla, algunos ponen 2 o 3 tomatitos cherry, 2 hojas de albahaca y ahí adentro se cocina el pescado. Esa es la forma más, O sea, como que lo hervís ahí o lo freís se en hierve, agua de mar. no, se hierve suavemente en el agua de mar. Mira, Stop. Entonces, y en ese sentido yo estoy de acuerdo, o sea, porque el pescado es tan noble, tan claro. delicado, que realmente no se merece cocciones violentas, o sea,
excepto el caso de las frituras, pero esos son pequeños placeres que uno se da de vez en cuando. Y no me refiero al tema de que se engorda o no engorda, etcétera, sino porque ahí en un punto escondes la verdadera esencia del pescado. Entonces, bueno, ese es mi vínculo con el pescado como alimento. Y además mi padre me enseñó a reconocer realmente el pescado fresco, todas las cosas que uno debería saber cuando compra un pescado, que tampoco son cosas complicadas, o sea, son cosas muy elementales, pero después son cosas que uno tiene que adquirir, como todas las cosas. Pero, claro, vamos por ese primero, creo que alguna vez es un tema amplio que va a seguir para otras veces, los pescados y mariscos, no lo vamos a abarcar ahora en estos minutos, No, pero sí, sí. sí me interesa, ahora me estaba anotando para no olvidarme, porque alguien pregunta cómo hacer para que los chicos coman pescados, o sea, receta y demás, que después te voy a preguntar, si sos mago. Pero entras a una pescadería, ¿qué es lo primero que tenés que tener en cuenta o lo primero que te debería llamar la atención para irte de la pescadería? El olor. El No olor. tiene que haber olor a... No tiene que haber ningún tipo de olor, o sea, nada. O sea, una buena pescadería es una pescadería donde uno entra y no percibe olor a pescado. Entonces ahí Ni ya, tampoco a lavandina. y tampoco a la lavandina. Va la lavandina que está un poquito, porque bueno, pero realmente no se tiene que oler ese aroma fuerte a pescado, porque eso significa poca limpieza o pescado, descomposición no significa podrido, significa que es una carne que ya no está del todo fresca, ya Claro, tiene algunos días. Entonces el pescado que entra y sale de la heladera con el hielo, con el agua del hielo, etcétera, etcétera, en exhibición, bueno, empieza después a tener un olor. ¿Por qué? Porque su proteína se empieza a descomponer. Entonces, cuando tenemos un olor fuerte, cuando entramos en una pescadería y hay olor fuerte a pescado, ya ahí empezamos mal. yo decía lo de la lavandina porque también algún amigo me dijo, bueno, que eso es porque limpian todo el tiempo tratando de tapar el olor a pescado. En un punto puede ser, sí, también, seguramente. Claro, Seguramente, pero sí se necesita una limpieza extrema, básicamente porque hay mucho goteo de agua, porque el pescado normalmente se coloca arriba del hielo, y entonces, bueno, hay mucho goteo de agua, claro. el agua que sale de ese hielo obviamente tiene después un olor a pescado a medida que pasan las horas, porque estuvo en contacto con el pescado. Bueno, en fin, es toda una situación en la cual que es diferente, por ejemplo, al de la carne, donde vos tenés una heladera refrigerada, por colocar la carne ahí no pasa absolutamente nada. El pescado tiene que tener muy baja temperatura, no se tiene que congelar, pero Claro. tiene que estar exhibido a baja temperatura para mantener su vigor, para mantener su energía, me refiero a la energía visual, ¿no? Sí, Para que sí. esté en condiciones. Este, entonces, el olor es lo primero, el pescado, lo Primero. mirás. ¿Tenés que mirarle el ojo o eso es otro mito? No es un mito, básicamente hay que mirar tres cosas, o sea, que el ojo esté brilloso, o sea, pero y no opaco, tiene que ser un ojo limpio, transparente, vivo, ¿no? Eh, las branquias tienen que tener un rojo, no tienen que ser amarronadas, tienen que tener un rojo rubí, porque significa Ujú. que hace poco terminó. Eso significa que todavía que están cerca de ese contacto con la sangre, ¿no? Claro, Es vital para el pescado. Entonces, si pasa mucho tiempo, se coagulan, o sea, se ponen amarronadas. Entonces, no, claro. Tiene evidentemente que ese ser pescado más es rojizo, viejo. entonces. Tiene que ser color rubí. Bien. Como nuestra sangre, tiene que tener ese color Color viváceo. vino. Exactamente. Y la otra que uno no lo puede hacer, pero el tacto, tiene que ser una textura firme. No tiene el dedo, si uno pudiera tocar el pescado, el dedo, perdón, no se tiene que hundir. La carne no Ajá, tiene que ser blanda, claro. tiene que ser firme. Entonces, bueno, esas básicamente son las tres cosas que si uno después la junta, saca la conclusión de si el pescado está fresco o no está fresco. Claro. Entonces, Y esas como son la las primeras cosas. carnicería, lo ideal es tener ¿Perdón? una pescadería de confianza, ¿no? Que ya sos cliente. No es simple acá No, en Buenos no. Aires y en Argentina. No es un tema, no es fácil.
Pero hay motivos, los motivos son bastante simples. Es una paradoja en realidad. Nosotros tenemos prácticamente 5.000 kilómetros de costa. Sí, ¿Eh? Es muy divertido el dato porque el Instituto Geográfico Militar dice que son 4.700 kilómetros y el Servicio Hidrográfico de la Armada dice que son 5.100, ¿no? Es interesante. y viste cómo pasan las cosas acá. Una cosa es lo que incautan, otra cosa es lo que llega, viste, por ahí se perdieron 400 kilómetros por Bueno, ahí. pero pongámonos al medio, bueno, son 5.000 kilómetros. O sea que Dale. es una extensión realmente alucinante, o sea, tremenda. Y a esto sumarle que el mar argentino es uno de los mares quizás con más caudal de pesca que exista. Realmente es un mar que tiene mucha vida, tiene, bueno, pero no es solamente cuestión de mar, también es una cuestión de ríos. Claro, Si uno empieza a sumar, pues no te digo todos los ríos, porque eso sería una cosa absurda, pero Paraná, Uruguay, Paraguay, Río Salado, Iguazú, Bermejo y Pilcomayo, estamos en 14.000 kilómetros. O sea claro. que es un caudal de agua monstruoso. Entonces entra el mar y entra el río, realmente tenemos un medio apto, absolutamente apto para la vida del pescado y de los mariscos. Sin embargo, no somos gran Sin consumidores embargo, de pescado. bueno, sin embargo, mira, te voy a dar otro, bueno, nos quejamos un poco al Instituto Geográfico, etcétera, pero vamos a quejar más de las estadísticas relativas a este tema. No hay prácticamente estadística de consumo de pescado. Claro. O sea, es increíble. Hay una idea más o menos que surge a partir de que nosotros más o menos consumimos 5 kilos de pescado por persona por año. No, ¿5 kilos? O sea que muy poco. O sea que Y, sería y yo me estoy comiendo los kilos de algunos, así que imagínate. es el 10% de lo que se consume en carne. O sea que si de 10 días comemos, perdón, 10 días, 9 días comemos carne y un día comemos pescado. En teoría, de eso obviamente se Claro. estadística, ¿no? Después están las personas como vos o como yo, que bueno, rompemos las estadísticas, o sea, porque tenemos evidentemente un consumo más frecuente de esta materia prima. Y para demostrarte la distancia que existe entre nosotros en términos de consumo y otros países, te paso unos datos así. Un japonés, por ejemplo, consume 55 kilos de pescado por persona por año. Claro. O sea, Se invierte lo que nosotros comemos de carne. exactamente. Un italiano consume 28 kilos. Un español consume 25 kilos. Y en promedio, me imagino que los italianos del Promedio, sur claro. deben comer más y por ahí el norte menos. Sí, claro, lógicamente por una cuestión, digamos, de cercanía con el mar, ¿no? Claro. Pero todo el mundo come mucho pescado. Perú come 22 kilos de pescado por año con una tendencia al aumento que no se puede parar. Se calcula que más o menos en 5 o 6 años va a llegar a los 27, 28 kilos. Mirá. Entonces, bueno, evidentemente nosotros tenemos un problema, entre comillas, con este alimento, que por un lado se entiende, sí, porque se entiende, lógicamente, el argentino y Argentina son dos carnívoros empedernidos y no hay manera de sacarlo de ahí. Y tampoco hay tanto motivo para hacerlo, digo. Claro. No, bueno, la variedad. Pero lo que digo, mira, una de las satisfacciones más grandes que he tenido en los últimos 5 años fue la de haber convencido a mi esposa a comer pescado. ¿No comía? Es una cosa. No, pero churrasco, milanesa, asado, churrasco, milanesa, asado, milanesa, churrado. O sea, bueno. Entonces, un día me llegó un merluzón que era fantástico, o sea, era una cosa pero vivo, era una cosa extraordinaria, pero mira, así era el lomo. Entonces la llamé y digo, mira, yo te puedo pedir una gentileza, prueba esto.
pero probalo, por favor, haceme una gentileza, probalo. No, pero probalo. O sea que era prejuicio. Prejuicio. Bueno, a partir de ahí se dio cuenta que no había olor, que el pescado se cocina poco, o sea, no tiene que ser una suela, tiene que ser poco, Claro. tiene que ser jugoso, húmedo, te tiene que dar una sensación de liviandad, de placer, o sea, bueno, y finalmente ahora puedo compartir el placer de comer pescado también con mi esposa. Con Tere, qué bien. Es- Bueno, puede ser que la merluza sea un buen pescado de iniciación, porque a mí me pasaba, y yendo a la pregunta de la Instagram vidente que nos mira y escucha, lo de los niños. Yo me acuerdo de niño, somos 4 hermanos. El único que come pescado soy yo. Los otros más o menos, ¿no? Pero de última entras por un filet de merluza, con puré, ¿no? A la romana. Es como el pescado más amable para entrar. por varias razones. Primero porque es uno de los que se encuentran con más facilidad, porque el mar argentino es muy generoso en términos de esta especie. Existen varias especies de merluza, todavía hay bastante cantidad y bueno, la encontramos bastante frecuente ir a una carnicería, por ejemplo, y que la carnicería tenga ahí una bandeja con la merluza Claro, porque la gente aprovecha, ¿no? Y compro la carne, pero está la merluza, comemos la merluza. Y la merluza es un pescado de una delicadeza, liviandad, sutileza extraordinaria. Cuando yo era niño, por ejemplo, recuerdo con claridad absoluta que en los hospitales a los enfermos le daban merluza hervida, claro. porque es livianísima. Sí. Pero esto no significa, yo escucho siempre, no, pero el pescado no rinde. ¿Cómo que no rinde? Un kilo de pescado es un kilo de pescado, es un Sí, kilo. claro. Es un kilo, no rinde. ¿Qué es lo que no rinde? La proteína de la merluza es exactamente igual o casi, pero es una diferencia pero mínima y no sé siquiera si a favor de la carne o de la merluza. Es prácticamente lo stesso nivel proteico que tiene, el mismo, perdón, el nivel proteico que tiene un cuadril, que es una carne magra. Es Claro. exactamente lo mismo. Entonces digo, no hay diferencia desde el punto, y tiene mucha menos grasa, Obvio. Y tiene grasas buenas. y tiene grasa buena. Entonces digo, es un alimento que más allá de lo que puede ser una convicción ética, no sé, que no como animales, etcétera, pero desde el punto de vista nutricional y es muchísimo más sano y nadie me lo puede discutir, es muchísimo más sano que la carne. Totalmente. Si Hay queremos otro ser. factor, pero que sé que vos también le vamos a buscar la vuelta aquí, que muchos lo mencionan, es el precio del pescado en general. La merluza más o menos, digamos, después hay una convicción de que el pescado tiene que ser más barato que la carne. La verdad es que Claro, nunca entendí por qué. De todas maneras, la merluza no está carísima. Quiero decir, claro, está más o menos en el nivel de la carne, quizás un poco menos. Ahora, a ver, el discurso cambia cuando empezamos a hablar de langostinos, cuando empezamos a hablar de claro. salmón rosado, Pulpo, que para mí, pulpo, que para mí el salmón rosado lo deberían eliminar, o sea, no. Eh, pero el pulpo, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos pulpo, pero nuestra variedad no es apreciada desde el punto de vista gastronómico, son pulpos chicos, son subespecies de pulpo, no es el pulpo español, ese que tiene claro. los tentáculos regordetes, que bueno, no es eso. Después Jo, tenemos una segunda opción que es el pulpo chileno, que cuesta bastante menos y es una calidad decente. Y después lo que hay que prestar siempre atención es lo que se llama técnicamente el glaseado. O sea, el glaseado es la cantidad de hielo que rodea una pieza. Por ejemplo, en el caso de los langostinos, si uno se fija, muchas veces los langostinos son pequeños bloques de hielo, sí. donde prácticamente no ves ni siquiera el langostino casi. Bueno, eso significa que el 40%, el 30% del peso de la pieza es agua. Estás comprando agua, claro. Está comprando agua. Con un pollo congelado pasa lo mismo muchas veces. Exactamente. Entonces, tenemos que prestarle atención a eso. Eso es muy importante.
Y bueno, estamos hablando de la merluza y del salmón y de los precios, etcétera. Hay pescado que también están bastante en precio, no sé, el abadejo, hay que buscar pescados azules cuando están en temporada. Digamos que el otro problema grande que sufre el país es que no tenemos una distribución eficiente de este recurso. Claro. Porque si nosotros viviéramos en Mar del Plata, el asunto cambia radicalmente, porque si yo viviera en Mar del Plata, yo me voy a la tarde o a las 11 de la mañana, medianoche, me voy al puerto comercial, Sí, espero el barco de los pescadores con un balde, porque la gente hace así, ¿eh? sí, sí, sí. Y cuando el pescador sale, le muestro el balde, el pescador me lo llena de caballas o de pescado recién pescado, y yo con ese pescado hago un festín absoluto, pescado de una frescura extraordinaria. Si la gente conociera esa frescura, yo estoy seguro de que ese consumo de 5 kilos pasaría rápidamente a niveles muchísimo más altos, al Claro, neto del hecho que la distribución es un problema realmente muy serio, muy, muy serio. Entonces nosotros tenemos esa distancia entre los lugares donde llega el pescado, que en Argentina, bueno, son bueno, Mar del Plata, Rawson, bueno, qué sé yo, son todos lugares donde llega el sí. pescado, Puerto Madryn, están lejos de capital. Entonces, por más que haya avión, camiones refrigerados, etcétera, bueno, pasa tiempo Sí, nos y llega el cuesta. pescado fresco. Relativamente feo. Si vos, no sé, a ver, te hago un ejemplo. En Italia, en España, el pescado llega a los lugares de despacho, que quiere decir a los centros de reunión y distribución de la materia prima a las 4 de la mañana, directamente desde Sí, los lugares de pesca, y a las 8 de la mañana están en la pescadería de lugares que están a 100 kilómetros, 200 kilómetros. claro, Porque es una distribución mucho más organizada, las distancias son más cortas, los costos son menores. Y entonces, bueno, y además hay una costumbre de comer más pescado. Entonces, bueno, estas claro. son cosas muy interesantes que, bueno, uno tiene que pensar cuando habla de este tema. Y después está la parte culinaria. Guido, En otro mundo. acá entramos. Pietro en el País de las Maravillas. Mira, yo hice la prefacio, la introducción hablándote de cómo mi padre me decía, etcétera, etcétera. Yo te digo, lo digo con cariño, con afecto, realmente. Cuando yo vi por primera vez hacer un dorado a la parrilla, yo casi me desmayo. Roquefort, cebolla, morrón, ajo. Entonces digo, pero lo están matando, o sea, Eso te iba a ya decir, está, y digo, la ya está cocción muerto. simple. Digo, ya está muerto, muere 2 veces. Claro, 40 minutos arriba de la parrilla, o sea, entonces digo, qué manera, es interesante esto, ¿no? Cómo la carne, la idea de cocinar la carne es multiplicadora y se traslada a todo. sí, Es realmente muy complejo. Eso es, estamos hablando de cuestiones culinarias que no son o sea, no son problemas sí, serios, sí, sí, pero fíjate cómo esa manera de entender la comida después se repercute en otros ámbitos gastronómicos desde ya. Entonces nosotros tratamos el pescado como si fuera un asado claro, o como si fuera un matambre a la pizza. O como si fuera un pechito de cerdo adobado. No, queridos, no es así. El pescado es otra cosa. Es una carne liviana, suave, delicada. Para mí, el pescado lo tiene que cocinar a la parrilla, lo, es fenomenal, pero lo mínimo indispensable se condimenta con un excelente aceite de oliva. Jugo de limón, olvídatelo. El jugo de limón sirve para cubrir. Y en el caso de la fritura sí te puede servir porque, bueno, porque te desgrasa un poco, porque te ayuda a sí, descansar un poco, porque la fritura es pesada, está llena de grasa, entonces el limón te da una sensación de refrescar, etcétera. Pero en un pescado a la parrilla, o sea, no tiene nada. ¿Qué tenemos que agregar en un pescado a la parrilla? Nada. Sí lo puedo entender en un pescado un poco, en un pescado de río, sí, que en muchos casos tiene un poco más de grasa. Hay pescados de río que tienen mucha grasa por su contextura física.
O por Sí, sí, ejemplo, hay pescados más acorde para la parrilla que otros. entonces vos, por ejemplo, una boga a la parrilla es una cosa, cuando la boga está fresca, pero es una cosa deliciosa. Yo, otra historia, no, el pescado de río, cuando está fresco, recién pescado, es tan rico como el pescado de mar. Claro. Después, obviamente, hay pescado de ríos que tienen un sabor muy potente, no sé, que no le gusta todo, yo me incluyo, por ejemplo, no sé, el sábalo. El sábalo es un pescado que tiene un sabor muy intenso, que tiene una grasa con un sabor muy intenso. Entonces, a mí personalmente no me enloquece. Pero, por ejemplo, la boga es un pescado a la parrilla. Sí. Es una cosa, es maravilloso. ¿Y lo tirás directo a la parrilla? ¿Lo pones en papel aluminio? ¿Cómo? No, lo deja con escama y lo usa, y son las escamas que lo protegen Claro, en la del parrilla. calor. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí hay que tener un poco de sensibilidad, o sea, hay que entender que el pescado no necesita un fuego violento, necesita un fuego justo, y ahí se cocina tranquilamente. Hay mucha gente le pone un diario arriba, papel de diario arriba, hojas de diario arriba, para que el calor Para el residual calor, claro. lo siga cocinando bien, y punto, pero eso es muy rápido. Y después, como dicen los santafesinos, los rosarinos, a caranchear, todos a caranchear arriba del pescado, ¿no? Exactamente. Ahora, vos me dijiste algo como negativo y alguien acá lo resaltaba como positivo. ¿El queso azul en el pescado no va? Y no es que no va, Bueno, para va, vos, Pietro, a vos. No, no, no. Lo tapa. lo tapa. No tiene, a ver, no tiene sentido, en mi opinión, no tiene Sí, 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 sentido. obvio. Y yo respeto mucho a las personas que tienen otra opinión, y entonces, bueno, pero digo, yo pienso que, te repito, el pescado tiene una carne muy delicada. Si nosotros la ponemos a competir con un elemento muy potente, riquísimo, pero muy potente como el queso azul, Sí, vamos a tener el sabor del queso azul que domina todo. Y claro. después sí, ahí en el fondo un poco de pescado, pero el queso azul, además, en la cantidad que se usa normalmente para esa operación, es como el tema de la pizza, se destruye todo. Claro. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que pensar. Y otra cuestión que tenemos que empezar a conocer nuestros pescados. O sea, no existe solamente la merluza. No, no, por eso, hablamos merluza como un iniciador por su sabor, porque es accesible y demás, pero claro, pero esa es la punta del iceberg. Después hay un montón de pescados a ¿Ves? descubrir. Ahí, por ejemplo, nombran una receta que yo adoro, que es el chupín de pescado. El chupín de pescado es una receta típica de nuestro litoral, ¿no? De Entre Ríos hasta Corrientes, o sea, mucha gente come chupín de pescado. Es una receta simple, que deriva de una receta de la Liguria que se llama chupín. Entonces Ajá, es evidente que vino de allá. Allá se come en un modo levemente distinto. Pero la base es la misma. O sea, a ver, el chupín se hace con morrones, cebolla, alguien agrega un poco de papa, pescado, vino, stop. No hay crema, no hay queso, no hay nada. claro, sigue El siendo pescado. todo liviano y natural, porque acá Quique, mi amigo Quique, que está siempre presente, dice que el chupín va en contra de todo lo que está diciendo vos. No, No sé a qué se refiere, si en contra de que el pescado es liviano o si en contra del pescado de pesado. cocinarlo lo más simple posible. Bueno, pero el chupín es una cazuela. Claro, Entonces, por su denominación, significa que tiene una cocción dentro bueno, de una cacerola con otros elementos. Pero yo me refiero a la delicadeza del pescado cuando normalmente lo cocinamos a la parrilla, al horno, cuando hacemos un filé. Entonces, quiero decir, busquémosle la vuelta. El pescado frito, por ejemplo, me encanta, sí. pero un poquito de harina se sacude y punto. O sea, es eso. Y la verdad que eso es una delicia. Entonces, quiero decir, no compliquémonos la vida. Y la otra cuestión, por ejemplo, tenemos que aprender, como te decía, a limpiarlo. Tenemos que aprender, por ejemplo, en el caso de los pescados de ríos que tienen unas espinas especiales, o sea, se llaman espinas bífidas. No es la Sí, espina del pescado de mar, que es una espina recta, es como si fuera una Y. ¿eh? Eh,
es una V. Claro. Entonces, esa puede resultar molesta, ¿no? Porque son finitas y como que tienden a entrar y después uno se la encuentra en el paladar abierta y uno se asusta. Bueno, Claro. cuando uno ve los documentales, por ejemplo, de los, no sé, amazónicos, que quizá vos lo habrás visto, toman los pescados y empiezan a cortar su superficie con unos cortes pequeños uno al lado Sí. del otro. Bueno, eso sirve para cortar las espinas. De manera tal que cuando vos comes el pescado, no tenés el problema de la espina. Las espinas se transforman en pequeñísimos Claro. pedacitos que uno ni siquiera percibe. Entonces, Ni las notás. ni la notas. Y los niños de esta manera no sufren ningún tipo de posible problema. Ese es el motivo por el cual se hacen esos cortes en los pescados. No es para que se cocine más fácil, es para cortar las espinas. Claro. Mira, acá a ver qué opinas. Lali dice que hace filete de brótola a la plancha y al final le agrega salsita de crema con ajo y perejil. No, sonrío realmente de cariño, no sonrío no es, No es bueno, socarronamente. no. Bueno, en lo que yo te sigo insistiendo, o sea, yo entiendo acompañar el pescado con una salsa, ¿por qué no? Pero fíjate, ajo, después que tenía, Perejil. no, tenía un queso también, si no recuerdo mal. A O era ver, solo perejil. No, era la plancha, al final agregó una salsita de crema con ajo y perejil. Entonces, Dice, crema, pero ajo y como por perejil. encima, dice. A ver, digo, está bien, pero para mi gusto, o sea, obviamente, yo pondría solamente un poco, por ejemplo, si fuera por mí, pongo un poquito de crema, la alargo con un poco de caldo, le pongo un par de gotas de jugo de limón para que sea levemente más fresca y un poco de perejil. Yo el ajo, por ejemplo, no lo pondría, porque el ajo es un sabor muy potente. Hmm. El pescado, a ver, imagínate, si vos pones ajo arriba de una carne, lo percibís, imagínate en un pescado, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que como todas las cosas, uno tiene que empezar, esto es como el punto de cocción de la carne, que uno dice, no, yo la carne la como dura, la como, y después de a poquito uno dice, Mm. pero Esto no estaba, quizás, bueno, como te pasó con Ted. Esto al final. bueno, creo que con el pescado eso tenés que tener la suerte de tener a alguien o una persona que realmente te hace probar el pescado cocinado como corresponde, porque te cambia totalmente te cambia totalmente el panorama. Deberíamos tener un poco Existe más. el riesgo en el pescado, como hablábamos la vez pasada con la carne, que sobre todo con las hamburguesas, cuando es carne picada, además de la cocción. O sea, acá, salvo que haya perdido la cadena de frío, no es No que. ese tipo, no ese tipo de problemas, sino obviamente puede tener un problema relativo a la salmonela, qué sé yo, Claro. porque el hielo donde se conserva el pescado, pero no, digamos, hay sí un parásito que se llama anisakis, pero te repito, es un parásito que está en el Sí. medio, en un 35-40% de los pescados está dentro de las fibras musculares. Si la gente come pescado crudo, bueno, si está el anisakis, lo Te lo comes comes. y lo vas a tener en tu estómago, crack, 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 comiendo. Entonces, Si lo ahí cocinás. no, lo puedes cocinar o si no, tenés que congelar el pescado por 72-96 horas. Ah, mira. Y después lo puedes consumir crudo, también no hay ningún problema. O sea que el Y frío puede estar no. en cualquier pescado, no es que es típico de. No, hay pescado donde hay más, por ejemplo, el salmón rosado es un pescado donde, bueno, me hace reír el asunto porque sonreír, porque se come en los sushis, o sea, se come mucho salmón, ¿no? Entonces dicen, no, Sí. pero salmón crudo, fantasía, salmón crudo, pero en teoría en España es una ley, en Italia es una ley, lo tenés que congelar primero y después lo servís crudo. Mira, por ley allá. No es que vas a la pescadería y lo agarras y lo comes crudo. Sí, obviamente Claro. lo puedes comer crudo, pero el riesgo
que tampoco es una cuestión de muerte, pero sí es una especie de lombriz solitaria. O sea, Sí, sí, la pasás mal. eso. Entonces, bueno, quiero decir, el pescado tiene eso, pero son más peligrosos los mariscos en ese sentido. Que si el marisco está dentro, no sé, por ejemplo, vive dentro de la marea roja, bueno, si vos comes un marisco que filtró agua de marea roja, te puedes sentir, te puedes morir. Claro, que es peor que sentirse mal. De hecho, los periodos de veda de la pesca debido a la marea roja son muy firmes, o sea, no se bromea con eso, porque cuando la marea roja es un fenómeno natural que se desarrolla en el mar debido a una proliferación de algas minúsculas que tienen un color rojizo. Entonces, si uno sorbola el mar, ve unas manchas así rojas, que son esta es una proliferación de algas que en un determinado momento de esa proliferación se vuelven tóxicas. Pero eso es por temporada, o sea, se puede, hay una tipo cuando largan Sí, esa sal. normalmente con el aumento de la temperatura Ah, sucede eso. claro. Los niños decían, si queremos que los niños coman sushi, no, los niños tienen que comer pescado. Después, si les gusta el sushi, yo, por ejemplo, tengo mi sobrino, que es muy niñito, y me dice pulpo, pescado, calamar, langostín, le encanta. Acá lo que cuenta Eli, que contaba en otro mensaje más arriba, que es la que está preocupada porque los niños coman pescado, es que parece que el padre del niño lo asustó, le hizo un chiste con un pulpo, se asustó el chico y ahora no quiere comer pescado, solo come sushi. Bueno, está bien. Lo importante es que coma pescado, eso es Claro. fundamental. Porque realmente es un alimento que le hace bien digamos, es bueno para la salud, es mucho más liviano, se digiere mucho mejor. Una persona que trabaja, por ejemplo, te comes un pescado a la plancha y la verdad que después seguís trabajando tranquilo sin ningún tipo de problema. Yo a veces me sorprendo en los restaurantes al mediodía, veo gente que se come un bife de chorizo de 400 gramos y después sigue trabajando. Digo ¿cómo Sí, sí, hace? sí, viste, unos platos de pastas también, y dice, che, pero después la siesta, ¿o no? Y van a trabajar. Entonces, bueno, el pescado en ese sentido es buenísimo. ¿Eh? Ahí, bueno, dicen lo hago empanado, como un rol con masa. Esas cosas están muy bien. Lo importante es que siempre se haga un apanado suave, que el aceite sea de buena calidad. Yo sugiero, si es posible, hacer una fritura dentro de abundante aceite, porque eso parece mentira, pero significa que el pescado, la pieza, se impregna menos de aceite. Así que Ah, decir, claro. poner cuando uno termina de freír, por ejemplo, los filetes o los buñuelos de pescado, lo que sea, poner un El papel, pero papel. no el papel absorbente, que ese no sirve para nada, el papel madera. El Ah, papel mirá lo madera, que me acabo de enterar. el de los sobres Bueno, del pan. en Inglaterra, en muchos fish and chips se sirve envuelto en papel madera. Claro, mirá. Exactamente, exactamente, porque ese papel absorbe muchísimo más, bueno, muchísimo más, y no se transforma en esa cosa que se autodestruye, ese papel absorbente que ni siquiera lo puedes levantar, porque Sí, sí, sí. así que Pasa a bueno, ser, pasa a ser parte del pescado. vas a ser más. Bueno, acá preguntan cómo se puede marinar el pescado, y volvemos siempre a lo mismo, simple. Por ejemplo, una marinadura muy simple es hacer un aliño con aceite de oliva, un poco de jugo de limón, poquísimo jugo de limón, sal, pimienta, si quieren, un poco menos de sal y un poquito de salsa de soja. Si quieren un poco de ralladura de naranja, los cítricos andan muy bien con el pescado. Y dejar el pescado en eso 5 minutos, pero no Perfecto. 3 horas, me lo demuestra, no sé, el ceviche, un buen ceviche no puede estar ahí macerándose mediodía, son 5 minutos, o sea, hay que hacerlo Claro. rápido porque el pescado como que se deteriora rápidamente. Entonces, si yo lo pongo en una marinada, si lo dejo ahí mucho tiempo, se deteriora. Hablaste, ya hablamos en otra ocasión, pero mencionabas por arriba lo del salmón, cómo se cría y los peligros del salmón. Una buena alternativa para el que le guste el salmón es la trucha, Truchón, el truchón, truchón. ahora está de moda el truchón. Y ese es más, no sé si más silvestre, pero digamos, tiene más cuidados a la hora de... No sé, yo nunca, la verdad que nunca estuve en un criadero de truchón. Criadero de trucha sí. Y seguro, a ver, depende de la escala, obviamente. Yo estuve en Chubut en unos criaderos de trucha
era fantástico, o sea, era todo muy, a ver, muy silvestre, muy Claro, puro, etcétera, etcétera. Después, no sé, quizás existen criaderos de trucha, pero la trucha necesita una circulación de agua limpia, etcétera, que el salmón no tiene. Entonces, bueno, por ahora la trucha necesita agua muy fría, un recambio de agua, o sea, es un pescado muy claro, exigente en ese sentido. Y entonces, bueno, me parece que es un poco más sano, entre comillas, del salmón rosado. El salmón rosado realmente es como si fuera la carne de feedlot, la carne claro. vacuna de feedlot, la carne de cerdo de feedlot, etcétera. Es Y exactamente eso, lo a ver, mismo. vos no comes salmón acá, pero no sé, te vas ¿dónde hay buen salmón? ¿En Noruega? Este, Salmón verdadero, muy sí, poco. Salmón verdadero, si mal no recuerdo, en Alaska hay salmón de verdad, porque el salmón hace toda una migración extra, es un fenómeno extraordinario de la naturaleza, que bueno, vuelve a su lugar de origen y muere ahí. Entonces hace todo un viaje, claro, sale de ahí, circula en el océano y después vuelve ahí para morir. Y uno de los lugares donde el salmón va y muere es Alaska. Nosotros claro. también teníamos acá algo en ¿cómo se llama ese lugar de Chubut? Después te lo digo la semana que viene. Alguno lo va a decir ahora. Me sale un nombre, pero no está con el Futfalauken, algo así. Bueno, eh, donde de vez en cuando llega, no sé cómo, algún salmón del mar. El lugar es en Chubut. Mira, o sea, Eh, naturalmente llega. naturalmente, sí, sí, vuelve, sube y vuelve a su lugar de origen. Entonces, bueno, pero no son muchos. En Chile también hay salmones de río, digo no de mar, de río. Acá Hay hay cosas. Futaleufú, Uteleufu, sí, exactamente. Ve que más o menos estaba cerca. muy bien, ¿Ve? acá dice Futalaufken, exactamente. Futalaufken, exactamente. Y entonces, bueno, eso es lo que hay. ¿Ves ahí? Bueno, saben nuestros oyentes. ¿viste? Pero claro que sí. Pues Nuestros oyentes. nosotros podemos relajarnos y preguntarles a ellos que si tenemos alguna Que bueno, laguna. nos ayudaron, pero la F inicial y la N final la tenía. Claro, había que unirlas. Perdón, de vez en cuando, o sea, también uno se olvida de Pero las más cosas. bien. No me olvido de la situación que fue extraordinaria, pero a veces, o sea, se me cruzan los nombres de las cosas. Así que bueno. Para cerrar, Pietro, me interesó la receta de tu padre, Perdón, la acá hay de... una cosa, Sí, perdón, una cosa sí, interesante. Diferencia entre el salmón blanco y el salmón rosado. O sea, la sí, diferencia es que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, no es que bien. son parientes y que uno tiene, no tiene nada que ver. Es como si yo dijera, no sé, un oso y un puma. O sea, son dos cosas totalmente Ah, distintas. mira. Y me dice acá nuestro oyente por qué sale seco. Sale seco porque lo cocinan mucho. Ok. O sea, tiene una carne que de por sí sí tiende a no ser tan húmeda. Entonces, cuando El uno lo blanco, cocina, claro, es salmón blanco. Entonces, cuando uno lo cocina, tiene que saber eso, tomarlo en cuenta y cocinarlo poco. Entonces te claro. queda bien jugoso, tierno, etcétera, etcétera. Perdón que te interrumpí, pero vi una cosa No, 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 interesante. pero más bien, yo te quería preguntar detalles de la receta de tu padre, sal, aceite de oliva y vino blanco. Si lo queremos probar, qué pescado nos conviene? Así buscamos y qué proporciones, cómo cocinamos así, comemos el pescado bien simple como Pietro nos recomienda. Bueno, muy simple, el pescado limpio, perfectamente limpio, sal adentro y afuera, si queremos un poco de pimienta en su interior, ¿no? Adentro y afuera, rociado con hilo de aceite de oliva, se coloca arriba de la placa, horno a 200 grados. Después de 5 minutos, cuando vemos que el aceite empieza a chisporrotear, bajamos a Hmm, 160. Para ver si el pescado está cocido, es muy simple. Necesitamos un tenedor, si el pescado entero, me refiero. sí, sí, Y el pescado en su dorso tiene el lugar de la aleta. Entonces nosotros con la punta del tenedor metemos la punta donde está la aleta y si vemos que el hueso de la aleta se despega solo, significa que el pescado está listo. bien, Si el hueso de la aleta interior, la columna vertebral, digamos, que tiene ahí, el hueso que tiene ahí arriba, el correspondiente de la aleta, no se despega, significa que el pescado no está todavía cocido. todavía le falta.
Sí. Y ahora me tengo que ir, ¿ves? Porque acá nuestro oyente dice que estamos en Chile, Futalio Fu, entonces yo ahora me voy a, termino con lo nuestro y tengo que ir a documentarme y ver bien este asunto. El Pero asunto de Futaleufú. es Futalaufken donde fui yo. Claro, porque Futaleufú es Chile y Futaleufken es donde fuiste vos. Exactamente. ¿Y el vino blanco cuándo lo ponemos? ¿O es Vino para blanco, nosotros? ¿cuándo? No, también. El vino blanco, cuando el aceite empieza a chisporrotear, que yo bajo la temperatura, antes de bajar la temperatura, el vino blanco, y espero que evapore el alcohol y lo dejo cocinar hasta el momento que te expliqué. Y te sale fantástico, te lo aseguro. Pero no lo dudo. Impecable, Pietro. Bueno, lamento que haya llegado el final de otro viernes, porque siempre, Tenemos otro la semana que viene. claro que sí, pero me dejás con hambre y con ganas de probar cosas en la cocina, así que eso es bueno. Bueno, busquen, tenemos que invitar a nuestros oyentes, no es fácil, pero hay, yo le voy a dar una, para los que viven en capital desde ya, porque yo no conozco todo el detalle de las ciudades del país, o sea, me refiero a que no sé dónde está la pescadería de otras ciudades. Claro, sí, sí. En capital investiguen, hay una muy conocida, pero muy conocida, que se encuentra en Barracas. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, googleen y recuerda el nombre de un cetáceo. Bien. Bueno, y después hay otra que está en Devoto. Ahí también me parece que tiene el mismo nombre, si no recuerdo mal, me parece que tiene el mismo nombre, pero no es la misma, es otra. Mira. Es otra. Bueno, esas dos pescaderías, por ejemplo, tienen pescado Y fabuloso. después, los mercados, o sea, en los mercados hay buen material o depende. Por ejemplo, el barrio chino, que es un lugar donde que tiene esa fama. El barrio chino tiene pescados que están muy frescos y pescados que están ahí que lo ves y decís, no, pobrecito. Este está desde antes del COVID. Pero normalmente, no sé, por ejemplo, en el barrio chino, los besugos están bastante bien, el lenguado está bastante, porque tiene mucha rotación, el salmón Claro. está fresquísimo, venden, bueno, sabes, la cantidad, son camiones. Sí. Es realmente impresionante la cantidad. De los mariscos, las almejas, muchas veces las almejas argentinas son algo extraordinario. Y acá un oyente dice los congelados. Los congelados son una asignatura pendiente de nuestro mercado. Ajá. En otro país del mundo hay negocios que venden solamente pescados y mariscos congelados, de una calidad espectacular, a un precio, te diría, 3 veces menor que el pescado fresco. Porque, por ejemplo, en Claro. Europa el pescado fresco es un lujo. Claro, Sale es 40 cierto. euros el kilo. Sí, sí, sí. No, Pero el pescado congelado que conseguís es impresionante. pescado congelado cuesta 3-4 veces menos y es el que la mayoría de la persona consume. Porque el pescado fresco, a menos que no sea un producto de temporada como la anchoa, la sardina, etcétera, te diría que casi prohibitivo. Claro, totalmente. Entonces acá nosotros, pero eso se debe a que consumimos poco pescado. Y sí, Nosotros, al no haber mercado, es el huevo y la gallina, no hay mercado, no se desarrolla el negocio y viceversa. Entonces, el tema es, ¿quién se atreve a poner un negocio de, no sé, 100 metros cuadrados lleno de langostinos, mejillones, pipí, bla, 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 y después nadie te lo compra? Claro. Eso es así. Pero bueno, de a poco van creciendo cosas, chiquitos a través de las redes porque hay... Están empezando algunos. Por eso. Hay uno que, obviamente no doy nombre, pero para que se entienda que el asunto es serio, hay una empresa a la cual pertenece la cadena de heladería del Mar del Plata, una muy, muy conocida. Bueno, y abrieron un par de negocios que empiezan a tener ese perfil. Todavía me parece que tienen que bajar un poco, ¿cómo te puedo decir? Son demasiado segmentados hacia arriba. Claro. Empezar a hacer, lo digo así, un poco más accesibles. Claro, más popular. Está muy bien. Y ahí finalmente llegaríamos
a eso, llegaríamos a lo que necesitamos, que es un negocio confiable, con buenos productos, con todo tipo de productos y bueno, en el cual podemos comprar pescado de buena calidad, sin tener Y que... por lo menos que el promedio sea de 10 kilos por persona. Sí, sí, bueno, tranquilamente. Sería Pero yo ideal. soy favorable a aumentar, o sea, yo soy un consumidor de pescado. Está muy bien, perfecto. Sí, sí, yo también, así que fomentemos el pescado como lo hemos hecho recién, como lo has hecho con la gran charla, Pietro. Nos vemos la semana que viene. Si tienen, como siempre, sugerencias, las tomamos. Si nos quieren mandar fotos del pescado con la sal, las tiras de aceite de oliva y el vino blanco, bienvenidos sean. Y bueno, ya alguna puntita para el viernes que viene tenemos para charlar. Así es. Bueno, Pietro, buena semana. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Pietro. Ahí pasó el gran Pietro Sorba, como siempre, como todos los viernes, en este caso, hablando de pescados y mariscos, de qué hay que tener en cuenta a la hora de ir a una pescadería. Él es partidario de la cocina simple, de que se resalte el sabor a pescado, mejor dicho, que no se lo tape con otras cosas. Así que bienvenido sea el comer pescado. Gracias a todos por haberse sumado. Queda la charla acá, si la quieren volver a escuchar y compartir. Y también la subimos al canal de YouTube de la radio. Nosotros nos vemos mañana. Chao.